Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. ¿Por qué se están yendo muchas empresas de Silicon Valley, el mítico hub tecnológico que tenemos en California? Todo esto tiene un porqué y evidentemente podéis imaginar por dónde van los tiros, y es la fiscalidad. Eso es el mercado, amigo. Para poneros un poco en contexto, el impuesto de sociedades en California combinado, es decir, con su parte estatal y su parte federal, ascendería al 28%. ¿Qué ocurre? Que como sabréis, Estados Unidos pues tiene un sistema federal por el cual cada estado tiene su propia legislación en materia de impuestos. Puede decidir tener más o menos impuestos. Como podéis esperar, todas estas empresas que en Silicon Valley tenían un impuesto de sociedades del 28%, han encontrado en otra zona con mucha menor presión fiscal un mejor clima para optimizar su fiscalidad. Hay que decir que esto no solo le está pasando a Silicon Valley con las tecnológicas, sino que también le está pasando a Wall Street con muchas empresas financieras. Hay que decir que Nueva York también tiene un impuesto de sociedades combinado bastante alto. En el caso de Nueva York hablaríamos de un impuesto de sociedades combinado, como bien os digo, con la parte federal y la parte estatal del 26,1%. Si bien estos dos estados tradicionalmente demócratas ya de por sí tienen una presión fiscal bastante alta, la amenaza de Joe Biden hace que muchas empresas se estén planteando el salir de estas zonas y buscar zonas en Estados Unidos con una fiscalidad más atractiva, como bien os digo, estados con mucha menor presión fiscal. ¿Y a dónde se están yendo muchas tecnológicas de Silicon Valley? Pues están yendo a Texas. Sí, señores, según datos de la Cámara de Comercio de Austin, durante 2020 más de 120 compañías o se han reubicado en Texas o se han expandido a Texas. Os pondré en pantalla algunas de las empresas que han llevado su sede fiscal a Texas, evidentemente, como bien os digo, no precisamente por el tiempo, sino por tener una presión fiscal bastante más baja. Como podéis ver, no son empresas precisamente pequeñas. Durante 2020 anunciaron que se iban a Texas tanto HP como Oracle, más algunas que ya estaban allí. Además del propio Elon Musk, que también se llevó su residencia fiscal a Texas. Hay que decir que también Elon Musk le dedicó unas palabras al estado de California que no le dejaban en precisamente un buen lugar. Según Elon Musk, California se ha convertido en un lugar donde las malas políticas desalientan los negocios y la innovación, socavan las oportunidades y hacen que la vida en las grandes ciudades sea fea y desagradable. El que haya estado en Los Ángeles o San Francisco sabe perfectamente de lo que habla Elon Musk. O sea, realmente tanto San Francisco como Los Ángeles son ciudades socialmente decadentes. O sea, de verdad, si no habéis estado en Los Ángeles, no os voy a decir mucho más. Id a Los Ángeles y ved lo que hay en las calles. Sí es cierto que Hollywood siempre nos ha vendido California como si fuera el paraíso, pero de verdad, os invito a que viajéis a ciudades como San Francisco o Los Ángeles y veáis por vosotros mismos la decadencia de California. Porque una cosa es lo que te enseñan en las películas y otra, muy distinta, la realidad a pie de calle que te encuentras en ciudades como Los Ángeles o San Francisco, de verdad. Dan pena, porque de verdad la cantidad de homeless que te puedes encontrar tanto en Los Ángeles como en San Francisco y la inseguridad que hay en algunas zonas de estas ciudades es absolutamente bochornosa. Hablamos de ciudades decadentes. También cabe mencionar que en Texas los impuestos estatales y locales son un 18% menores que la media del resto de estados en Estados Unidos y no hay impuestos de sociedades. ¿Y a dónde se están yendo algunas compañías financieras de Wall Street? Pues a las soleadas costas de Florida. Lugar en el que tampoco existe IRPF, el impuesto de sociedades es del 24,6% y se estima que 70 compañías del sector financiero en los últimos 3 años se han ido a Florida. Decir que actualmente se trabaja con 15 compañías más del sector financiero que se podrían ir a Florida, entre ellas Goldman Sachs. Ojo, no hablamos de cualquier compañía. Goldman Sachs. Decir que de por sí Florida es una zona que acoge bastantes millonarios y multimillonarios. En Florida residen 40 multimillonarios y 71 millonarios. Y bueno, os vuelvo a poner en pantalla esta infografía del Economista que os muestra cuántas empresas se han llevado su sede fiscal, tanto a Texas como a Florida. Las tecnológicas se van a Texas y las financieras se van
a Florida. Una vez más queda comprobado cómo los bajos impuestos y el tener un buen clima fiscal atrae inversión, atrae empresas y por ende atrae empleo. Hay que comentar que una de las causas por las que los demócratas han ganado fuerza en Texas en las últimas elecciones es precisamente esta deslocalización de empresas de Silicon Valley, ya que evidentemente todas estas empresas se traen a muchos trabajadores de California a Texas. Y como bien sabéis, California es un estado tradicionalmente demócrata. Si tú te traes trabajadores de California a Texas y luego estos trabajadores votan en Texas, pues lo que ocurre es que puede cambiar el balance de otro estado que tradicionalmente es republicano, como es Texas. Que esto es algo bastante curioso, o sea, huyes de California porque te suben los impuestos los demócratas y te vas a Texas, que es un estado republicano, y votas a los demócratas. Esto es como salir de Venezuela escapando del socialismo, llegar a España y votar al PSOE. Así que si os preguntabais alguna de las causas por las cuales ha ganado fuerza el Partido Demócrata en Texas, esta es una de las causas. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. ¡Viva la competencia fiscal entre estados, como también ocurre en España con las comunidades autónomas, aunque últimamente se está pidiendo una armonización fiscal porque Madrid es un paraíso fiscal? Como bien sabéis, siempre la armonización es al alza, nunca se armoniza a la baja. No vamos a armonizar todos los impuestos como Madrid, no, tenemos que armonizarlo siempre al alza. Pero bueno, señores, no nos vamos a calentar, que ya sabemos lo que hay. Y no me enrollo más, señores, muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.